Buenas noches a todas y a todos. Como siempre, sean bienvenidos a este su programa, Temas Selectos de Derecho Penal del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que en esta ocasión cuenta con la presencia de la maestra Patricia Torres Ponce, quien nos va a hablar del tema ajustes razonables al procedimiento. Como todas las semanas, solicito muy amablemente a todas y a todos ustedes que silencien el micrófono. Ya habrá un espacio de preguntas y respuestas o, en su caso, la propia dinámica que establezca nuestra expositora. Maestro Víctor Rivas, muy buenas noches. Además de felicitarlo por su cumpleaños, por Muchas favor, gracias, doctor. que Muy nos amable. presente a nuestra distinguida expositora. Con todo gusto, estimado doctor. Hoy nos acompaña la maestra Patricia Torres Ponce. La maestra Patricia es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en justicia para adolescentes. De igual manera, cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. Cuenta con diversos diplomados, simposios, cursos de capacitación y talleres en instituciones como la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INACIPE, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Nacional, el Instituto de Formación Profesional de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora convertida en Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, entre otras instituciones públicas y privadas. Cuenta con 24 años en el servicio público ministerial, adscrita a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, ahora Coordinación General de Investigación Estratégica, encontrándose adscrita a la Fiscalía Especializada para Investigación en Niños, Niñas y Adolescentes, la Fiscalía para Delitos Financieros, la Fiscalía de Robo de Vehículos y Transportes. De igual manera, ha estado adscrita a áreas de investigación, dictaminación y judicialización. Bienvenida, maestra Patricia, está en temas selectos de derecho penal. Esta es su casa. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Maestro Víctor, maestro Bastida, muchísimas gracias de antemano por la invitación, por considerarme a participar en estas pláticas, charlas tan interesantes que se han venido desarrollando con diversidad de temas y que me hayan permitido también, pues, adentrarme a un tema no tan tratado, pero no por ello menos importante. De antemano, muchísimas gracias. Y pues, si ustedes me permiten, a toda la audiencia, empezaremos con nuestra charla del día de hoy. Hoy es el 28 de agosto. Para efectos en nuestro país, es un día simbólico porque está dedicado a un sector de nuestra población, que es el Día de los Abuelos. Muchas felicidades de antemano a los que ya tengan esa satisfacción de poder ser abuelitos. ¿Por qué empiezo así mi exposición? Porque precisamente el tema de ajustes razonables en el procedimiento penal se va a vincular a los sectores de la población que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad. Obviamente, todas las personas que ya están cursando el periodo de la vejez, por sus condiciones, se van a encontrar en estos rubros y consecuentemente estarán dentro del campo de protección prioritaria por parte de todos los que son los órganos jurídicos, por todas las instituciones, tanto públicas como privadas, e incluso en una visión horizontal de los derechos humanos, también por parte de la población iguales y de otras condiciones. Este día se ha dedicado a esta población desde 1982 a nivel internacional.
se consideró que el mes de agosto sería el mes de la vejez. Y en México se le reconoce como tal, y a partir de esa fecha, se le dio también el carácter de reconocer este día 28, ya con un tema más coloquial, pero sí que darle significado al reconocimiento del derecho de todos estos grupos. En el tema de ajustes razonables, se abarcan todos los grupos considerados de vulnerabilidad. Obviamente estamos hablando de personas menores de edad, de personas con algún tipo de discapacidad, personas que se encuentran adultos mayores, personas que formen parte de algún grupo o comunidad indígena, personas que se encuentran en situación de migración, ya sea que sea de manera permanente en nuestro país o por tránsito. Y así vamos a enumerar una serie de personas, de grupos sociales incluidos en este concepto. Me voy a permitir compartir con ustedes el concepto técnico que tenemos. Permítame, por favor. Ya está. Dentro de todo el marco jurídico que tenemos para efectos de considerar, de reconocer y considerar cuáles son los grupos en estado de vulnerabilidad, está, voy a anunciar de manera general cuál es el marco jurídico internacional. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Recomendación 162 de la OIT, el Protocolo de San Salvador, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, en específico, las Convenciones de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, esa adoptada, ya ratificada recientemente en nuestro país, que fue en 24 de marzo de 2023. Y está también un documento que me parece muy importante compartirlo con ustedes, que es las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Estas reglas tienen conceptos muy específicos de los que incluso nuestras legislaciones, nuestra legislación, nuestro marco jurídico nacional, como es, pues obviamente empezaremos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero constitucional, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley de Asistencia Social, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, así como los manuales que han emitido, los protocolos emitidos por la Suprema Corte para juzgar casos de personas mayores y protocolos de actuación para también la protección y tratamiento de personas con discapacidad. ¿Por qué hago énfasis a estos? Porque me voy a referir más a ellos por la consideración del día, pero que obviamente tienen disposiciones que se aplican para todos y cada uno de los grupos que se van a encontrar dentro de este rubro de la vulnerabilidad. Estas reglas, porque son muy importantes, de verdad, sí se las recomiendo a todos los operadores del sistema penal. No se diga a las personas que se dedican al servicio público ministerial, conocerlas, analizarlas y que nos sirven de referente porque traen conceptos normativos que vamos a utilizar tanto en la integración de las carpetas de investigación, tanto en la función asistencial que también se tiene que dar a las partes que intervienen en un sistema como víctima, como imputado, como testigos o incluso algunos de los operadores del sistema procesal penal, pero también en la visión que debe tener el agente del Ministerio Público, tanto de autoridad como de representación social. Dentro de estas reglas vienen estos conceptos y en la sección segunda, número 1, específicamente dice
¿Qué se debe entender como personas en situación de vulnerabilidad? Y refiere que son aquellas personas que por razón de edad, género, estado físico, mental o circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales encuentran especial dificultad para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Tomando en cuenta la antigüedad de estas reglas, en este concepto de vulnerabilidad obviamente se ha ampliado y podemos incluir también, o debemos incluir, ya como autoridades, como operadores, como estudiosos del derecho, como personas que ejercemos en el sistema procesal, también obviamente todos los grupos que tienen que ver con el concepto de diversidad sexual. No estaban en estas reglas, pero en esa visión progresiva que tiene los derechos humanos y nuestro derecho constitucional, pues obviamente también debemos incluirlas. En este apartado nos refiere este sistema esta condición de vulnerabilidad, y en el tema de acceso a la justicia especifica dificultad para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico. Este tipo aquí ya refiere quiénes pueden constituir estas causas de vulnerabilidad, obviamente personas en razón de la edad, por alguna discapacidad física, mental o ambas, la pertenencia a comunidades indígenas o minorías, personas que tengan el carácter de víctimas, personas que se encuentran en migración, desplazamiento, pobreza, género, privadas de la libertad. En una persona pueden concurrir diversas situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Es decir, podemos tener personas menores de edad con algún tipo de discapacidad, pero que además pertenecen a una comunidad indígena, pero además se encuentran en una situación de migración, ya sea por temas que sean extranjeros o una migración interna por temas de seguridad, como lo estamos viendo desgraciadamente en varias regiones de nuestro país y vigente el estado de Chiapas nuevamente, que se encuentra en esta situación tan grave. En el caso de las personas adultas mayores, igual se va a tener por la condición de su edad, están protegidos, pero además puede ocurrir que haya personas adultas mayores que por el deterioro que vaya en su salud tengan situaciones de discapacidad o alguno de los otros factores como los que acabo de indicar, y que con más razón requieran ser protegidos por nuestro sistema, por nuestras autoridades, por nuestros sistemas jurídicos, por las áreas asistenciales y consecuentemente el derecho penal, el derecho procesal penal, los operadores jurídicos penales, no estamos ajenos a tener que ajustar nuestros procedimientos, a reconocer estas causas de vulnerabilidad y a ajustar nuestro actuar para que estas personas tengan un verdadero acceso a la justicia, independientemente del carácter con el que se encuentren. Tratando de edad, pues obviamente tenemos a las personas menores de edad y adolescentes, niños, niñas, niños y adolescentes, y tenemos el tema del envejecimiento, que se refiere que las personas adultas mayores, atendiendo a la modificación de sus capacidades funcionales, pues van a requerir una mayor protección. El tema de la discapacidad va de la mano del tema del rubro de las personas adultas mayores. ¿Por qué? Pues porque el devenir de todas las personas, independientemente del sistema de vida que hayan llevado en el transcurso de sus años, pueden generar, por el simple transcurso del tiempo, deficiencias, discapacidades o situaciones de enfermedad, situaciones de accidente u otros factores pueden agravar la vulnerabilidad de estos sectores, generando deficiencias tanto físicas, mentales o sensoriales. En el caso de nuestra materia, pues obviamente una persona que aparte de tener una condición de vulnerabilidad como la que ya hablamos, se suma un tema de discapacidad, pues con más razón se tendrán que generar las condiciones de accesibilidad para que el derecho, el acceso a la justicia sea vigente, real, oportuno, objetivo y realmente tenga el efecto que se busca con los ajustes que se tengan que hacer al mismo. Dentro de estas reglas, igualmente, se hablan todos los grupos. Hablamos también
de estos famosos ajustes. ¿Qué son los ajustes? Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales no nos los define como tal, no, sí hace la referencia, pero no los define. De hecho, en algunas partes hablará de ajustes razonables, en otras hablará de ajustes del procedimiento. Entraremos un tanto ya a lo que es entrando a la materia. Obviamente hay un apartado de nuestro Código Nacional que es muy claro cuando se habla de los casos de inimputabilidad. Nos queda claro, como estudiosos del derecho penal sustantivo, pues el elemento negativo, dentro de los elementos negativos de la responsabilidad, hablamos con los casos de inimputabilidad y que consecuentemente eso nos lleva a que se hagan ajustes de procedimiento. Desde el sistema anterior, hablando de averiguación previa, y no se diga ya se reconocían estos procedimientos especiales para efectos del inimputable desde el punto de vista jurídico. Aquí nos queda muy claro en el apartado, en el título 9, personas inimputables, capítulo único, procedimiento para personas inimputables, del artículo 414 al artículo 419, pues obviamente nuestro Código Nacional ya establece cuáles van a ser esos ajustes que se tengan que hacer al procedimiento. Primero, pues obviamente al tener ya la certeza con prueba fehaciente de que tenemos una persona señalada como imputado, pero que en él se dan causales de inimputabilidad, pues se tendrán que hacer esos ajustes razonables. El artículo 414 habla de manera específica, dice procedimiento para la aplicación de ajustes razonables en la audiencia inicial. En este punto, que no voy a abundar, perdón, en este punto donde no abundaré porque el tema es muy extenso, tiene muchas vertientes, pero me voy a enfocar a los ajustes razonables que se tienen que hacer en toda la etapa de procedimiento sin que precisamente hablamos de una persona señalada como inimputable, porque el mismo Código Nacional habla de un procedimiento, el Código Penal nos habla de cuáles van a ser las medidas de seguridad y está más abundado el tema tanto en nuestros dispositivos legales como en el tema, en el estudio de derecho sustantivo como en el derecho procesal. Me voy a enfocar más a los ajustes que se tienen que hacer y a los que nos vamos a enfrentar los operadores jurídicos en el día a día, desde que se llega a una agencia del Ministerio Público y una persona llega a presentar una denuncia o querella, o desde que es presentado una persona que fue detenida en flagrancia y que tenga características de vulnerabilidad que nos obliguen a todos, desde el policía que hace la detención o la persona que está en el primer contacto con el ciudadano, con el justiciable, de que se percate de una condición de vulnerabilidad, en automático se tienen que activar y empezar a hacer estos ajustes. No importa que nuestros dispositivos legales no hagan un detalle, una especificación de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es imposible. En, en la, mm, en nuestra vida jurídica, ¿quiénes se han enfocado más a describir qué consisten los ajustes razonables? Bueno, como empecé, están los dispositivos internacionales, tratados, convenciones, donde se han determinado, se han conceptualizado qué son estos ajustes. Y quienes han abundado a nivel ya nacional, pues obviamente ha sido nuestro Poder Judicial Federal a través de las diversas tesis aisladas y de jurisprudencia, donde se han retomado los conceptos internacionales que obligan al Estado mexicano y los han materializado en sus resoluciones y en algunas ya a nivel de jurisprudencia. Eh, ¿Quiénes definen qué es un ajuste razonable? La Convención de Naciones, permítame, déjeme ver si la tenemos por aquí. No. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
En su artículo segundo establece: los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Si bien es cierto, esta convención habla de personas con discapacidad, el concepto normativo se aplica para todos los conceptos de vulnerabilidad que ya mencioné previamente, más los que se puedan agregar en esa visión progresiva del derecho humano, y es un concepto que se aplica para todo el campo del derecho, del servicio público, donde se van a aplicar estos ajustes. En nuestra legislación nacional se retoma en la Ley de los Derechos de en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el artículo primero, que dice que las disposiciones van a ser de orden público y de interés social, como obviamente la mayor parte de nuestras leyes. El objeto de esa ley es la de prevenir y eliminar todas formas de discriminación que se ejercen sobre cualquier persona en los términos del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se va a promover la igualdad de oportunidades y de trato, y que para esta ley se va a entender como ajustes razonables las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios que al realizarlas no impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se apliquen cuando se requiera en caso particular para garantizar que las personas gocen y ejerzan sus derechos de igualdad en condiciones con los demás. De aquí que se desprende, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que son los ajustes de accesibilidad con los ajustes razonables. Los ajustes de accesibilidad van a ser todas esas políticas, todos esos actos de autoridad encaminados a permitirle a las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad que tengan acceso a todo lo que implica el servicio público. Ejemplo, lo podemos ver todos los que somos operadores, cuando acudes a un juzgado, cuando acudes a agencias del Ministerio Público, cuando se acuden a oficinas de otras instituciones del orden público, hospitalarias, etcétera, que hay rampas, hay módulos de atención, hay personas que están destinadas a una asistencia, como pueden ser trabajadores sociales, como pueden ser chicos de servicio social, como ahora en algunos lugares podemos observar que están los jóvenes dentro de los programas sociales que están en apoyo a este tipo de grupos vulnerables. Que haya anuncios con el lenguaje indicado para ciertas discapacidades, que haya sillas de ruedas aptas, etcétera, etcétera. Esos son ajustes de accesibilidad que se dan de manera general y destinados a todos. Los ajustes razonables van a ser ajustes específicos que, dependiendo de la materia, dependiendo del momento, del acto que se esté haciendo, y hablando de la materia procesal, del acto, de la etapa de procedimiento en el que nos encontremos, se van a hacer ajustes en específico. Es decir, vamos a tomar en cuenta el contexto de la persona, su carácter. En el caso de la materia penal, si es la víctima, si es el asesor jurídico de la víctima, si es el familiar, si es el testigo, si es el imputado. Y en base a las características específicas de esa persona, su contexto, su condición y el acto procesal que se vaya a desahogar, hacer ese ajuste razonable. El Código Nacional, con una reforma reciente de enero de 2024, incluye hace una ampliación de incluir estos términos de ajustes razonables, y lo hace en el artículo 109, derechos de la víctima ofendido, en la fracción 12. Dice: en caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos. Estamos hablando de derecho de la víctima. De igual forma, se adaptarán las condiciones que sean necesarias para garantizar el acceso de las personas adultas mayores cuando así lo requieran. ¿Qué otro artículo retoma no el concepto de ajuste razonable, pero sí un grupo de vulnerabilidad, y lo hace de manera específica? Va a ser el artículo 113 en su fracción 16 dentro de los derechos del imputado, que refiere que tiene el derecho a que se solicite si en su momento de su detención
se le proporcione asistencia social a las personas menores de edad o personas con discapacidad o personas adultas mayores cuyo cuidado personal tengan a su cargo. ¿Cuándo podemos ver un ejemplo de este tipo de situaciones? Por ejemplo, era muy común en los delitos de secuestro, cuando se hacían los operativos y encontraban en las casas de seguridad, se detenía a la banda. Normalmente en las casas de seguridad, quienes estaban, las personas adultas mayores o alguien con discapacidad o personas menores de edad que se encontraban alimentando a la víctima. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el operativo, se llevaba a todos, o estaban los hijos, los hijos de los imputados, o los padres que, aunque no tuvieran una intervención directa en el hecho, pero sí estaban dentro del domicilio donde se localizaba a la víctima o algún objeto relacionado con el delito. ¿Y qué pasa? En el operativo se tiene que llevar a todos. No todos van bajo la calidad de detenidos, pero sí la autoridad está obligada a salvaguardar los derechos de las personas en estas condiciones de vulnerabilidad que se encuentren en ese tipo de operativos. Otra, personas que van con sus hijos y resulta que son detenidas porque no sé, las llamadas falderas, que muchas veces llevan a los niños para distraer la atención o pasar aparentemente desapercibidas, y resulta que las detienen y ya llevan la mercancía escondida en diversas partes de sus ropas. ¿Qué pasa con esos niños? Pues obviamente tienes como autoridad ministerial dar seguimiento, darle la asistencia y darle la atención. ¿En qué otro artículo y dentro de las reformas que se hicieron para incluir estos términos? Hablamos, obviamente, dentro de los artículos primeros que contemplan todos los principios que van a regular el sistema procesal penal vigente, pues cuando hablamos en el artículo 10, en cuando se habla de el derecho a sí, es el 10, sí, que hablamos del principio. Perdón, espérenme. En el principio de igualdad procesal, de igualdad de las partes, y donde se retoma este concepto de dice principio de igualdad ante la ley, y se habla en el segundo párrafo que dice las autoridades velarán porque las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior sean atendidas a fin de garantizar la igualdad em, sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Repito, se vuelve a tomar el tema de persona con discapacidad, pero los ajustes razonables, todo lo que en teoría y en práctica se aplique a este tema de ajustes razonables para personas con discapacidad, ya sea que diga personas menores de edad, personas adultas mayores, etcétera, etcétera, tenemos que siempre tener esa mente abierta de que es al grupo a los diversos sectores que forman parte de los grupos de vulnerabilidad. Aplica para todos. Si aprendemos los ajustes razonables para un sector de esta población con vulnerabilidad, pues aplica para la gran mayoría. Obviamente, algunos van a tener dispositivos más específicos, algunos incluso va a haber agencias especializadas o fiscalías especializadas para su tratamiento, como lo voy a indicar en un momento más. Pero no, y además de esto, el Código Nacional, nuestros dispositivos, traen otro tipo de disposiciones que de manera no expresa, pero sí en el contexto de lo que regulan, traen incluidos situaciones que implican ajustes razonables o ajustes procedimentales. Por ejemplo, el artículo 166, que tiene que ver con el tema de medidas cautelares, cuando se habla de personas que tienen más de 70 años, establece que se pueden tomar medidas, esas medidas cautelares se podrán ejercer de forma excepcional, diversas a las contempladas en el resto de los dispositivos de medidas cautelares. ¿Qué dice este artículo? Que en el caso de imputado sea una persona mayor de 70 años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico bajo las medidas cautelares que precedan.
El siguiente artículo dice, párrafo, habla que de igual manera se procederá cuando se trate de personas, mujeres embarazadas o de madres durante la lactancia. Pone una limitante a esta excepción que dice que no se gozarán de estas prerrogativas cuando a criterio del juez de control se pueda existir realmente una sustracción de la acción de la justicia o se manifiesten conductas que se hagan presumir este riesgo social, riesgos sociales. Si se dan cuenta, este artículo en sí trae ajustes razonables que permiten que el imputado tenga una excepción a la medida cautelar, sobre todo si hablamos de prisión preventiva. ¿Qué otro dispositivo trae de manera implícita cuando se habla de criterio de oportunidad? Que el imputado haya sufrido durante el evento alguna o padezca, una vez detenido, se pueda tener comprobado que quedó lesionado, quedó parapléjico, trae una enfermedad terminal, su condición médica, su condición de salud ya es bastante grave como para que además se le pueda imponer una sanción o una medida cautelar o una sanción ya que implique hasta una privación de libertad. Obviamente, todos los dispositivos relacionados con criterios de oportunidad habrá que ver los supuestos, las hipótesis, supuestos y posibles excepciones que se den los mismos para que podamos aplicar este tipo de ajustes. ¿Cuándo más en el día a día de la integración de un expediente? Cuando al iniciarse una carpeta de investigación y resulta que la persona que se querella, un delito de querella además, es una persona adulta mayor que ya tiene ciertos signos que nos puedan indicar que tenga su capacidad de ejercicio, ya pueda estar limitada su capacidad jurídica, ¿qué tendrás que hacer? Independientemente de que haya un asesor jurídico, buscar que una persona de su confianza, y si no la hay, una persona que forme parte de la Fiscalía a través de la Coordinación General de Atención a Víctimas, buscar que una persona la asista de forma diversa a lo que es la figura propiamente del asesor jurídico. ¿Sí? Que hay una persona que la pueda asistir en el momento. Y si hay la probabilidad de que ya su capacidad esté limitada, pues se tendrán que hacer los actos de investigación correspondientes con control o no judicial para tener una certeza de una pericial en medicina forense que te diga si esa persona está en condición o no de ejercer. ¿Por qué? En el ejercicio de la vida laboral, ¿qué me tocó a mí ver casos donde efectivamente de la entrevista o de la declaración, cuando todavía hablábamos de averiguaciones previas, de la persona y poder tener por satisfecho el requisito de procedibilidad y el impacto que esto va a tener? Si había la duda en cuanto a la capacidad de la persona, pues obviamente teníamos que hacer los actos tendientes a protegerla, pero también a proteger nuestra investigación, como que a llegar a la agencia, a la investigación, a la persona que pudiera estar en condición de ejercer el acto procesal de formular la querella. Que el día de mañana puedes integrar muy bien tu expediente, puedes llegar a una etapa ya hasta de juicio y resulta que hay un problema en el tema de la querella. O bien que había personas adultas mayores con problemas de posible demencia senil inicial o con algunos síntomas ya de Alzheimer, algo que afectara toda su condición psicoemocional y su psique como tal para efecto del ejercicio de sus derechos. Y resulta que de repente había conflictos en los hijos, más si había situaciones patrimoniales de por medio, y resulta que de buenas a primeras venía otra persona con el adulto mayor y que decía, no es que viene a otorgar el perdón. Imagínense la trascendencia de si yo como autoridad no me preocupo por verificar que mi creyente efectivamente esté en esa condición y yo lo tomo y se lo hago valer, todos los efectos legales, todas las consecuencias que va a haber. Entonces, creo yo y me permito poder recomendarles que como operadores y como estrategias de litigio que las utilizamos todos, los que operamos como autoridades, los que operan como partes, los que operan como peritos, como policías y todos los actores dentro del procedimiento penal, seamos primero, entendamos todo lo que implica tratar con personas en situación de vulnerabilidad, proteger
nuestro actuar dentro del procedimiento penal, en la esfera en la que cada uno esté. ¿Por qué? Incluso, aunque no sea la persona que yo estoy representando, tratándose de la defensa de la asesoría jurídica, si yo como defensa me percato que el asesor jurídico está siendo deficiente y hay situaciones que van a vulnerar los derechos de estas personas, que el día de mañana van a afectar mi acto procesal y que me va a llevar a un tema de nulidad, a un tema de reposición de procedimiento, pues entonces yo estoy obligado a hacerlo ver al Ministerio Público, al juez, a la autoridad en la instancia en la que me encuentre, su señoría o Ministerio Público, está ocurriendo esto y necesito proteger mi acto procesal. Porque puedo llevar bien una asesoría jurídica, bueno, puedo llevar como Ministerio Público bien la integración de un expediente, pero llego al momento ante un juez y resulta que toda una investigación se puede venir abajo, elementos probatorios pueden declararse nulos si yo no protegí derechos humanos. Y es en el día a día, sinceramente, muchos expedientes por eso se vienen abajo. No tanto porque a lo mejor el Ministerio Público no hizo su trabajo, la defensa la hizo mal o la asesoría no se aplicó, sino porque no se velaron situaciones de formalismos procesales que van a afectar de manera directa tu expediente, tu teoría del caso, tu estrategia de litigio, tu integración como autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante entender qué son estos ajustes, cuándo los debemos aplicar. Ejemplo también, y que muchas veces nosotros lo desahogamos en su momento en agencia, que se te informa que se trata de una persona adulta mayor, una persona con discapacidad que no puede trasladarse a sede ministerial. ¿Qué tienes que hacer? El Ministerio Público no debe ser el Ministerio Público de escritorio. Tenemos todo un sinnúmero de leyes que nos permita, además de las leyes propiamente de la materia penal, que nos permiten tener una actuación más ampliada, ir al domicilio de la víctima, que se le tome la entrevista en el domicilio, en el centro hospitalario en el que se encuentre, en el centro de asistencia. Pero ¿cómo voy a ir? Obviamente voy a proteger mi actuar. Hay que darle parte al asesor jurídico, hay que darle parte a un perito para que me acompañe y me diga si incluso esa persona tiene una capacidad de ejercicio que realmente legal que le permita hacer la entrevista, para que me diga, incluso revise si hay un expediente médico, cuál es la condición de esta persona y si incluso va a llegar viva a otras etapas procesales. Se escucha cruel, pero es la realidad. Y entonces tenemos otra figura que el Código Nacional también nos permite, que son el desahogo de la prueba anticipada. Si yo no me interactúo con las partes, y si el abogado cuando presenta la querella o el abogado del imputado o el que va a presentar un testigo, también no me da la información de que hay riesgos, de que la persona que va a intervenir en uno de los actores está en un riesgo hasta de perder la vida en el desarrollo de la investigación, en el desarrollo ya del juicio, de todo lo que es la etapa procesal, pues corremos el riesgo de quedarnos sin prueba. Entonces, el Código Nacional nos da muchas herramientas, pero no nada más es el Código Nacional. Como yo les dije hace rato, hay muchas disposiciones que nos permiten, como autoridades y como partes, o más bien como actores, operadores en el sistema, proteger nuestro actuar, proteger nuestra investigación, proteger nuestra audiencia, proteger nuestra prueba, ¿sí? Que no tengo identificado al imputado, pero tengo a la víctima, tengo al testigo que está en riesgo de quedar ya mal de sus facultades mentales, de que ya no tenga una coherencia o incluso un peligro de muerte, prueba anticipada. Pero entonces tu abogado, tu asesor jurídico, desde el principio, Ministerio Público, te aviso. ¿Sí? Tenemos que generar esa información que obre nuestro expediente, porque esa información contenida en el expediente va a ser el elemento para el día de mañana irme a una apelación, va a ser el elemento para el día de mañana irme a un juicio de amparo, para incluso tema de responsabilidades. Y responsabilidades no me refiero nada más a la autoridad ministerial, me refiero también a las partes, porque el asesor jurídico, la defensa, desde el momento en que asumen su cargo, también se vuelven garantes de las personas. Y si se trata de personas vulnerables, pues con más razón. Y hay delitos cometidos por profesionistas, en específico por abogados, hay delitos cometidos por servidores públicos que se dedican a la asesoría jurídica, como abogados victimales, el psicólogo, el trabajador social, el área de asistencia, en la que podemos incurrir todos si no somos responsables de mantenernos capacitados, actualizados y de conocer todo el cúmulo de disposiciones que tenemos
para dar cumplimiento a la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de las personas y en especial de las personas con vulnerabilidad. Ahora, estos ajustes razonables, estos ajustes de procedimiento que principalmente me refiero a ajustes razonables, eh, deben estar también en una condición, como lo decía hace un momento, que también no sea vulnerar derechos de terceros y que incurrir en el abuso del derecho, porque lamentablemente se vive. Sí, o sea, que ese ajuste razonable esté fundado con elemento probatorio, pero también no para que una de las partes saque ventaja, una ventaja indebida, y afecte también los objetivos del proceso penal, que son lo que es la investigación en sí, la protección de las partes, el derecho a la verdad, el esclarecimiento del hecho, la reparación del daño, etcétera, etcétera. O sea, si mi ajuste es que debe ser algo tal vez basado en ciertas subjetividades, porque todo habla de posibles riesgos, pero darle objetividad con elemento probatorio. Si hay un problema médico, con documentales, que la parte no lo tiene, que la persona viene sola, pues apoyarnos de instituciones, que oye, que ya fue paciente del Instituto de Fray Bernardino, pues girar un oficio a Fray Bernardino pidiendo información respecto de la persona ABCD, que me digas si efectivamente hay expedientes, que es una persona que a lo mejor, aparte del tema de ser una parte, de ser un actor en el procedimiento como víctima, imputado, testigo, ofendida, aparte requiere asistencia social, que eso ya va más a la autoridad ministerial. Oye, ¿con qué me apoyo? Bueno, tienes tu Coordinación General de Atención a Víctimas, tienes los centros de atención a víctimas, tienes fiscalías especializadas. En el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México, se cuentan con fiscalías especializadas. En el caso de las personas adultas mayores, desde el año 2010 se emitieron acuerdos para dar cumplimiento a estas obligaciones internacionales y acuerdos en los que se establecen y se crean las fiscalías especializadas en adulto mayor. Uno de ellos es el acuerdo A010, no es cierto, permítanme, para no errarle, es el acuerdo A09 del 2010 y el acuerdo A16 de 2015, que ambos siguen vigentes y que con ellos dan pie a la creación de las fiscalías, de las agencias especializadas en adulto mayor, que si bien es cierto, se especializan en delitos de violencia familiar, alimentos, también son áreas de la fiscalía que ayudan para el tema asistencial, que incluso tienen un área de mediación, un área conciliatoria, un área previa en temas donde hay problemas de herencia, en temas donde hay problemas de ya adultos mayores, que a lo mejor uno de los hijos ya no puede hacerse cargo, pues tratar de conciliar sin que forzosamente se tenga que llegar a una instancia penal. Hay áreas de orientación para canalizarlos al Poder Judicial de la Ciudad de México para que se inicien los juicios correspondientes. Pero también dentro de todo este grupo de vulnerabilidad tenemos otras instancias que a veces ignoramos por falta de tiempo o por desasiego hacia ampliar nuestro campo de conocimiento, que existen los consejos de tutela, los consejos de tutela que dependen del sistema integral del sistema nacional de integral de la familia, tanto a nivel nacional como a nivel local. El consejo de tutela tiene esa facultad, velar por área, por grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como son personas menores de edad, personas mayores de edad en condición de vulnerabilidad social, física y personas con discapacidad o incluso en algunos otros que requieran ya, por ejemplo, algún tipo de imputabilidad que requiera ya definir su situación jurídica, pero ya por un juez familiar. O sea, tenemos muchas instancias. Tratándose de migrantes, tenemos el Instituto Nacional de Migración que tiene áreas especializadas para ello. Tratándose de personas indígenas, hay una agencia especializada para personas que pertenecen a una comunidad indígena donde tienen los protocolos específicos para su atención. Tratándose de extranjeros, pero que además requieran un tipo de asistencia, no basta con darle llamar a la embajada y decir, oye, aquí tengo un connacional tuyo. No, si la persona requiere asistencia, estoy obligado
a proporcionársela. Pero no nada más el Ministerio Público es el único obligado. También el asesor jurídico, si ya se percató, también el defensor público privado, si se está percatando de esa condición de vulnerabilidad. Tenemos muchos casos. Cuando estuve en la Fiscalía de Niñas y Niños, adolescentes, obviamente era muy común ver que casos donde había adolescentes en conflicto de la ley penal que eran presentados por haber sido detenidos en flagrancia. Al ver ya el contexto, se te percatas que él también adquiere la calidad de víctima porque puede ser víctima de un delito de corrupción de menores, ¿no? Menores de edad que utilizaban para robar, para el tema de narcóticos o para otros delitos tal vez un poquito más graves, pero donde ese adolescente, independientemente de su procedimiento especial como adolescente en conflicto de la ley penal, requería asistencia social. Entonces, teníamos como fiscalía darle la agencia especializada el tema de la integración de la investigación por lo que hace al tema penal y la agencia de víctimas por lo que hace a la asistencia a ese menor que requería también. En su momento esa fiscalía también vio muchos temas de personas era también para incapaces, y independientemente del carácter que tenían, estábamos obligados a buscar canalizarlos a centros hospitalarios, a centros de asistencia, buscar a familiares. ¿Y qué es lo que yo aprendí en ese día a día? Pues que el tema de responsabilidades lo vas a tener hasta más fuerte cuando estás tratando con grupos vulnerables. Entonces, ¿qué era importante? Protégete también como servidor público. Haz lo que te corresponde, pero también hay una cadena de trazabilidad, es decir, a mí me corresponde la investigación y generar los actos para que haya asistencia, pero si me doy cuenta que ya existe un juicio a nivel familiar, donde ya hubo donde se resolvió situaciones de guardia y custodia, bueno, pues giro mi oficio al juez, te informo que aquí tengo presentado o tengo en calidad de víctima o simplemente como un extraviado, etcétera, etcétera, a una persona en estas condiciones y me entero que hay un juicio. Yo tomé estas medidas provisionales de protección, pero te involucro a ti, juez, para que de una manera jurisdiccional y en una mayor amplitud determines la situación jurídica asistencial de esta persona. Entonces, tenemos muchas formas. El tema, como ustedes podrán ver, es un tema muy vasto. Una hora no alcanza, es un tema complejo, interesante, que abarca a todos los grupos de vulnerabilidad, pero además, pues pensar, querida audiencia, que nosotros mismos, el día de mañana, de manera directa o a través de familiares, podemos estar en una condición que requiera aplicar ajustes razonables. Ojalá nunca sea materia penal, pero en cualquier instancia del servicio público, instituciones privadas y en cualquier otra instancia, incluso a nivel horizontal, los ajustes razonables para la protección y que la persona con vulnerabilidad accese realmente al servicio público, no se diga a los temas de justicia, se hagan palpables y que el día de mañana también nos van a servir para nosotros. Por lo tanto, los invito a que abunden en estos temas, que conozcan sus disposiciones internacionales. De verdad, ya no podemos concretarnos a nuestros códigos nada más. Tenemos todo un bagaje y la Suprema Corte nos auxilia con sus protocolos, con sus manuales. De verdad, los invito a que se acerquen a este tema. Es un tema complejo, muy importante, muy interesante y pues que les sirva para sus estrategias de litigio. De antemano, pues muchas gracias por su atención y pues tomando los tiempos, vamos a dejar un espacio para preguntas o algún comentario. Alguien, si de ustedes quiere tener alguna participación, les agradezco de antemano su interés. Gracias, maestra. Mire, en el chat hay algunos comentarios, se los leo y ahí determinamos, me parece que hay algunas preguntas también. Lucy le dice, así es, maestra, como usted acertadamente lo refiere, los ajustes de accesibilidad son modificaciones físicas para que la persona vulnerable pueda tener contacto con el acceso a la justicia. Los ajustes razonables son las adecuaciones a la aplicación de la norma del procedimiento para que se haga efectivo en igualdad de condiciones el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia. Excelente ponencia. Mónica le dice, muchas gracias a la maestra por compartir la información más importante y relevante del tema, pero que además haga las reflexiones y críticas constructivas del tema. Es muy interesante el tema. También quiero agradecer a los organizadores y moderadores, al maestro Víctor y a un servidor.
Después le cuestiona Jesús Jiménez, maestra Patricia, ¿en qué consiste el ajuste razonable para un niño que acompañó a su madre a un centro comercial y que fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público por haberse robado artículos de limpieza para su hogar? Ok, dentro de los comentarios que hice de las reformas recientes al Código Nacional, está precisamente la reforma del artículo 103 en su fracción 16, que dentro de los derechos del imputado está que las personas menores de edad con discapacidad, y la reforma reciente fue agregar personas adultas mayores que se encuentren bajo su cuidado, tengan la asistencia social. Hace un momento, cuando yo hablé del marco jurídico, incluí la ley de asistencia social porque aparte de que tiene conceptos normativos muy importantes de la vulnerabilidad, de lo que es la desventaja social, etcétera, etcétera, es también, de ahí surge la posibilidad de que autoridades como el Ministerio Público puedan hacer actos tendientes a, a proporcionar asistencia social. ¿Cuál sería el ajuste razonable? Primero, al niño no lo vas a dejar en la tienda. El policía tiene que llevarse también al niño, y no es que el niño vaya detenido. El niño se presenta porque es un sujeto de vulnerabilidad, se presenta ante el Ministerio Público. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Iniciará la carpeta y seguirá todo el procedimiento por lo que hace a resolver la situación jurídica de la persona, de la mamá que fue puesta a disposición, pero a la vez tiene que hacer un desglose y remitirlo a la Fiscalía para niñas, niñas y adolescentes para efectos de asistencia. Es decir, a ver, Fiscalía, te informo que aquí tengo a una persona menor de edad y no hay familiares. Si en el Inter el Ministerio Público puede tener acceso a familiares, pues resolver si es viable que efectivamente un familiar se lo pueda llevar. Yo, ¿cuál sería para mí lo más correcto y además para proteger a esa persona menor de edad? Es canalizarlo a la Fiscalía, al área, lo que comúnmente conocemos como la Agencia 59, para efectos que está en Doctor Lisiaga, para efectos de que ahí se resuelva la asistencia y de manera con todos los protocolos establecidos, y además tener la certeza jurídica de que ese niño, si va a ser entregado a familiares, sean entregados realmente a familiares que le van a dar la asistencia que requieren, lo que se resuelve la situación jurídica de la madre, pero además que no lo vayan a utilizar para posibles otros actos delictuosos. Y si el niño no cuenta con redes de apoyo, pues obviamente resolver su situación jurídica canalizándolo ya sea al albergue temporal o alguna de las instituciones autorizadas por el sistema del desarrollo integral de la familia. Esos serían esos ajustes razonables en relación al niño que no es presentado bajo ningún carácter dentro de las partes del derecho penal. Es presentado como una persona vulnerable que requiere asistencia social. No sé si queda clara la respuesta. Muchas gracias, maestra Patricia. También Such le indica, en estos ajustes razonables debe incluir la igualdad de las partes y para estos ajustes ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió protocolos de actuación para las personas vulnerables, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, lésbico, gay, etcétera. Es para todas las materias. Y las fiscalías especializadas para cada grupo vulnerable deben estar en coordinación con todas las demás autoridades, como lo indica la licenciada. Mariela Vázquez le dice, le pregunta, ¿habría ajuste razonable para una persona que roba para satisfacer sus adicciones? Digamos, a una persona con adicciones a la droga. Bueno, los ajustes, donde, como yo comentaba, dentro del Código Nacional son muy pocos los artículos que hacen una referencia al ajuste razonable como tal. El concepto ajuste razonable, en un comparativo con el concepto de medida cautelar, no nada más como las contempladas en el Código Nacional, sino el ajuste razonable es un concepto amplio. ¿Sí? En el caso que nos pone aquí a cuestionamiento, en las personas que tienen alguna cuestión de adicción, primero hay que ver que no, esa adicción no le haya generado una situación de inimputabilidad y que esa condición de inapuntabilidad haya sido provocada por el sujeto. Pero vamos a pensar que eso ya se descarta y efectivamente es una persona que se resuelve su condición jurídica, su situación jurídica ya sea en agencia o en una audiencia de control. ¿Qué va a pasar? Si es a nivel de Ministerio Público y el Ministerio Público lo tiene, lo va a dejar en libertad, pero su condición re-
requiere forzosamente de una asistencia, se le tendría que dar independientemente de que tenga el carácter de imputado. Es decir, a ver, vive en condición de calle, tiene necesidad de ser atendido médicamente. ¿Cómo? Pues se le canaliza a una institución médica para que se le valore y ver si su estado de intoxicación o el estado de intoxicación que tuvo previo a haber sido presentado ante una autoridad le permite realmente volver a retomar su día a día. Ahora, si hay familiares que puedan en un momento dado hacerse cargo. Ahora, aquí hay que tener el contexto. Bueno, no aquí, en todos los casos hay que ver la situación con un contexto amplio. Cuando realmente esa vulnerabilidad requiere que la autoridad o los operadores del sistema procesal tengan una intervención mayor a la que su actor propio requiere. ¿Por qué? Porque hace un momento en la definición del ajuste, yo decía que debe ser proporcional, pero además no debe ser utilizada como un abuso del derecho, como algo que genere una desventaja y además debe de estar acreditada, ya sea que la misma parte proporcione los elementos o el Ministerio Público se allegue de ellos, que está obligado a hacerlo, o alguna de las partes lo haga. Si es una persona que fue presentado, pues obviamente la defensoría pública o privada, que normalmente va con defensor público, sería el obligado, porque refería hace un momento, él adquiere también el carácter de garante. Y el defensor público estaría obligado a verificar que esa persona requiera, si requiere algún tipo de asistencia, se le proporcione. Si él no tiene el medio, hacer la solicitud correspondiente a la autoridad ministerial y él a su vez, a través de los centros de atención que corresponden a la coordinación de atención a víctimas, hay centros de atención que también son específicos para darle atención a personas que llevan el carácter de probable responsable y o imputado según el expediente del que estemos hablando, porque todavía hay muchas averiguaciones previas donde se pueden dar esos supuestos. Gracias, maestra Patricia. José Cristóbal le dice muchas gracias por la disertación, maestra. Muy interesante. Gracias por la invitación. A ustedes por la atención. Such le indica muchas gracias por la plática. Muy buena ponencia. Para que nos involucremos en estos nuevos temas que pueden afectarnos como litigantes en caso de desconocimiento sobre estas nuevas formas de proteger los derechos humanos. Sí, claro. Perdón, y nada más, si me permiten, todavía creo que estamos dentro del tiempo. Tengo algunas tesis, digo, el tema es demasiado amplio, obviamente pues no es tan fácil abarcar, pero si gustan los registros, se los puedo decir, donde ustedes pueden abundar un poco más respecto ya a los criterios, algunos son muy vigentes, son de finales del año pasado, y bueno, me permití traer los registros de tesis que son como más representativas y que han generado jurisprudencia. Entre ellas tenemos el registro 2017-423, que el rubro es Derechos Fundamentales a la Igualdad y a la No Discriminación, metodología para el estudio de casos que involucren la posible existencia de un tratamiento normativo diferenciado. Sí, este es un término más general cuando se habla del tratamiento normativo diferenciado, pues obviamente son esos ajustes procedimentales de accesibilidad y no se diga los razonables que se tienen que hacer durante la actuación pues esto no nada más es en materia penal, porque esta es una tesis de jurisprudencia constitucional y abarca todas sin excepción todas las áreas del derecho procesal y todas las áreas del servicio público, y repito, particulares e incluso personas en un estado, en una visión horizontal de derechos. Esa es una de las tesis. Otra que me permito también recomendar es una tesis constitucional aislada, es la 2021-581, que habla de las personas con discapacidad intelectual en el procedimiento penal acusatorio, medidas que el juzgador debe implementar para salvaguardar sus derechos de acceso a la justicia y el debido proceso. En estas tesis se hacen referencia a los artículos de los instrumentos internacionales y se hacen diferenciaciones también de cómo deben tener el contenido de todos estos conceptos. Hay otra que se habla que es la 2027-609, que dice ajustes razonables y medidas de accesibilidad, su distinción. Por ahí vi en uno de los chats que alguien integró la terminación 581, que efectivamente hay otra, no, o no sé si ya la pusieron, pero bueno, está también la tesis, la
20-13-487, es una tesis aislada, pero bueno, acuérdense también, aquí hago un paréntesis, como muchas veces lo hemos comentado con el maestro Víctor, no nos vayamos nada más por el rubro y por el breve resumen que viene en cada una de las tesis cuando uno entra al sistema de consulta de la Suprema Corte. En todos los registros viene cuál es el precedente, el número de amparo, la sentencia, y obviamente podemos buscar la versión pública para adentrarnos realmente a cuáles fueron las consideraciones que hizo la Autoridad Judicial Federal para llegar a estas tesis. Es algo que me permito consultar porque de verdad, pues eso es mantenerte actualizado. Ellos hacen referencia incluso a las doctrinas y consecuentemente, pues es como una forma de ver ya sintetizado en una sentencia, pues lo que podemos adentrarnos en todo el bagaje jurídico que hay a nuestro alcance. La siguiente tesis es la 2013-487, que habla derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación, que es la metodología para el estudio de casos que involucren la posible existencia de un tratamiento normativo diferenciado. Esta es el antecedente de la primera tesis de jurisprudencia que yo les comenté. Otra muy importante es la 20-27-395, que es personas con discapacidad, metodología que deben seguir las instituciones públicas y privadas para establecer ajustes razonables y medidas de apoyo para su plena inclusión efectiva en cualquier ámbito. Esta es una tesis de jurisprudencia, esta es de octubre de 2023 y la verdad sí se las recomiendo porque hace un estudio un poquito más detallado de cuáles son los supuestos, los conceptos y los supuestos y las diferenciaciones en los diversos ajustes que se deben hacer, que uno es la accesibilidad y otro realmente es el acceso a lo que es el servicio público y en específico el acceso a la justicia. No sé si haya por ahí alguna otra duda y que yo pueda apoyarlos. Pues mire, maestra, tiene de Miguel Ángel Castillo felicitación, al igual Muchas que gracias. del maestro Ángel Faguaga, o igual Gracias, una saludos también. felicitación. Y le dice que le cuestiona para usted cuáles serían los más relevantes de los ajustes razonables que existen en la Constitución. Bueno, es que no, o sea, no hay una escala que podamos decir aquí un medidor de importancia en el tema de la vulnerabilidad. La Constitución, como la estructura de cualquier instrumento normativo, trae generalidades y de ellas se desprenden pues las leyes reglamentarias. Obviamente, la más importante pues es el artículo primero constitucional, de donde se desprende que la visión que debemos de tener, todo el tema de de los derechos humanos, y la progresión, la protección y cómo debe de aplicarse en absolutamente todo lo que tenga que ver con el Estado mexicano. Entonces, no podría decir cuál es el ajuste razonable más importante, porque la Constitución abarca a todos. La Constitución, de manera, tal vez en los artículos primeros que habla de lo que antes conocíamos como los artículos de garantía, pues obviamente el artículo primero constitucional, pero el artículo segundo también habla del tema de los grupos de vulnerabilidad que forman parte de comunidades indígenas. El artículo tercero habla de la accesibilidad a la educación de todos estos grupos de vulnerabilidad, entre ellos principalmente que también se le debe permitir el acceso a la educación a los adultos mayores. El artículo cuarto constitucional también me parece muy importante porque obviamente es un artículo que habla del acceso a la salud y no hace distingos. Y así podemos seguir, ¿no? Obviamente el tema de la libertad de ejercicio de la profesión, el acceso a la información, el derecho de petición y nos podemos ir a analizar y obviamente los que llegaremos al artículo 14 y sucesivos relacionados con los temas de acceso a la justicia, con los temas específicos ya de la justicia penal, del sistema penitenciario, porque le digo, el tema es tan amplio que los ajustes razonables se aplican en todas las etapas del procedimiento, en todas, incluyendo obviamente la ejecución. Entonces, no puedo decir que hay un importante, porque yo creo que lo que debemos valorar como importante es que nosotros como profesionistas, como profesionales del derecho, como operadores del derecho penal y procesal penal, tengamos conciencia, estemos entendidos y capacitados para saber identificar
las vulnerabilidades, grados de vulnerabilidad, y entonces sí tener la posibilidad de decidir qué ajuste razonable es el que voy a tener que aplicar, sin violentar los derechos de los demás, obviamente. Ya creo que ya repitieron las tesis, ¿verdad? Sí, maestra, ya las Ah, compartí en el chat. muchas gracias, maestro. Pues No sé, ¿alguna otra? básicamente terminamos con el chat. Rosy le felicita igual, al igual que Muchas María gracias. Esquivel. Filogonio le felicita y dice que nos faltó tiempo. Y la verdad, Y Israel le cuestiona, ¿qué pasa con los enfermos mentales puestos a disposición? ¿Qué ajustes se hacen? ok, desde que yo comentaba, cuando recibes una puesta a disposición en la agencia de Ministerio Público, ya desde que el policía te lo va a poner a disposición, obviamente te tiene que dar ciertos comentarios, decir, oiga, esta persona actuó de esta manera, o y sabe que hay indicios de que está con algún problema en sus facultades mentales. ¿Cuál es la obligación del Ministerio Público? Pues obviamente tener la intervención de los servicios periciales, ya sea que la Fiscalía cuente con ella, o a habilitar peritos apoyándose en las instituciones nacionales de salud, desde un Instituto Nacional de Psiquiatría hasta los centros de salud mental, pero buscar además dentro de los plazos que la Constitución te establece de las 48 horas, tener la certeza con el elemento probatorio indicado, que es un dictamen o una valoración médica que te diga que efectivamente esa persona está con una afectación de esta naturaleza. Obviamente, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Pues va a depender también del delito de que se trate, las condiciones en las que se dieron, si efectivamente lo va a tener en sede ministerial, bajo todavía retenido, o si dentro de esas 48 horas está en condiciones de determinar su libertad. Pero no dejar, como yo comentaba hace rato, el tema posiblemente incluso asistencial. Pero si es una persona que efectivamente se le atribuye la comisión de un hecho que la ley considera delito, se está en las condiciones para incluso tomar una medida cautelar, pues se va a tener que llevar también ante la autoridad judicial, y que el juez de control, con toda la información y todo lo que se le proporcione, determine la situación jurídica, y si es necesario, pasa hasta una medida cautelar, pero obviamente esa medida cautelar tomando en cuenta los ajustes razonables que se tengan que hacer de acuerdo a la condición ya probada, o con una presunción bastante legal bien definida de que es una persona en esa condición. Son varias vertientes. ¿Yo qué puedo recomendar a los compañeros que se dedican a todo el servicio ministerial? No somos todólogos, no tenemos la capacidad para manejar toda la materia, incluyendo lo que son nuestras exposiciones internas. No conocemos todas las fiscalías o todas las facultades que tiene cada área, pero sí podemos hacer una especie de guías de decir, oye, a ver, si me llega una persona en esta condición, punto número uno, pues obviamente pasarlo al servicio médico, a quién tienes que llamar, tener el teléfono ahí de los institutos de salud a los que te puedes apoyar, atención a víctimas, tener el apoyo de si requieres, incluso que pueda ser una persona que hasta se ponga agresiva, que además requiera medicamentos, etcétera, etcétera. Todo eso, valorarlo para que conforme a la condición de cada una de las personas que llega con una posible inimputabilidad, pues hagas los ajustes, porque como bien se explicó, los ajustes van a ser individualizados. Una cosa es la materia, como medidas de accesibilidad, los ajustes procedimentales, que también de alguna manera van relacionados con los de accesibilidad, y otra cosa que en el caso concreto tengas que hacer esos ajustes, pero ya individualizados. No sé si más o menos quedó. Ahora, me faltó comentar hace rato, todavía existe vigente un acuerdo, desde el 1990 está, donde establecen algunas condiciones que se tendrían que hacer. Por ejemplo, si se trata de una persona adulta mayor, pero además con una situación de una posible afectación de tipo mental, pues ese acuerdo todavía nos puede servir. Déjenme dar el dato exacto. Sigue vigente y se sigue aplicando en las agencias del Ministerio Público. Es es el acuerdo
A019 de 1990. Ese también nos sirve como referencia y obviamente pues todos los operadores del servicio ministerial pues estamos obligados a conocer nuestras disposiciones internas. Lamentablemente, por cuestiones del Congreso local, no contamos con el reglamento todavía de la Ley Orgánica de la Fiscalía. Entonces nos tenemos que ir a la Ley Orgánica, al reglamento que estaba vigente para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y obviamente a las disposiciones de los acuerdos que puedan estar vigentes, y todas las demás fiscalías de los diversas el resto de las entidades federativas pues deben de también su estructura jurídica interna donde les digan estos protocolos. Y si no lo hay, pues vámonos a los protocolos institucionales, que hay protocolos judiciales, tanto a nivel local como a nivel federal, que normalmente se basan va de arriba hacia abajo, del federal baja, y si no, todas las disposiciones. Darnos tiempo y si no, llamar, a ver, atención a víctimas, tengo esto, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo llamar? Hay que tener esa capacidad también de apoyarnos de otras áreas. Pues muchas gracias, maestra Patricia, por su amable disertación esta noche. Le agradecemos su A compañía, al igual ustedes. que a todas y a todos ustedes que nos hicieron el favor de su atención. Y la próxima semana nos estamos viendo en otro tema selectos de Derecho Penal del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Maestra, gracias por... Gracias por su tiempo, por sus felicitaciones y muchas felicidades, maestro Víctor, por su cumpleaños. Muchas Un gran gracias. abrazo. Gracias. Muchas gracias, buena noche. Hasta luego, buenas Muy amable, noches. buenas noches. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesora. Buenas noches. A ustedes por su amable atención y el tiempo dedicado a esta.